Bueno, estamos en Canilla de Gómez, en el Museo Histórico de esta ciudad, hermoso lugar, para hablar con Federico Montani, un joven que conocimos el año pasado, a partir de una serie de documentales que él realizó, de entrevistas con personas realmente que tienen una importancia y una generación de debates y de reflexiones muy decisiva en estos tiempos en la Argentina. Uno de ellos fue Osvaldo Bayer, a quien entrevistó. Fede tiene 18 años, 18 años, estaba en quinto año cuando se le cruza esta idea, y esta noche en Canilla Gómez, en el Museo en la Casa del Bicentenario, presenta el segundo documental, que es una entrevista a Osvaldo Bayer, quien lamentablemente ya no está más físicamente, pero que ha dejado un legado enorme. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días, gracias por recibirnos. Acá andamos, Turco querido, gracias por haberte venido desde Totoras a cubrir este evento que para mí significa mucho, porque como dijiste es una entrevista a Osvaldo, pero es muy especial porque es el último reportaje a Osvaldo Bayer hecho en vida, ¿no? Mirá ya vos. que sí fue... ¿Hiciste el último reportaje? ¿Fue en su casa? En su casa, en el Tugurio, a las 5 de la tarde, un 8 de febrero del 2018. ¿El Tugurio así se denominaba su casa? El Tugurio así se llamaba su casa porque ese nombre se lo puso Osvaldo Soriano, ya que Osvaldo era íntimo amigo del Gordo Soriano y se reunían en el patio donde yo lo entrevisté, Bayer, Soriano, David Viñas y León Rosichner. Entonces, y debatían y todo. Entonces un día a Soriano se le ocurre, porque vos abrís la puerta, es un chorizo y desemboca en el patio que es redondo, ¿no? Entonces dijo, bueno, esto es un tugurio. Y ahí empezó con el tugurio y quedó como... Entonces Osvaldo hizo una placa y la puso en la puerta y así se llamó hasta el día de hoy, se llama así, ¿no? Repasamos un poco cómo surge esta Claro que idea sí. y a quién entrevistaste. Mirá, todo surgió a fines del 2017. Yo tenía unas ganas enormes y ya imparables de conocer tanto a Eve y a las madres como a Osvaldo. Y yo era tanto mi deseo que yo todas las noches cuando me iba a dormir soñaba que los conocía a los dos y que les daba un abrazo que los exprimía. Y después me levantaba a la tarde mal, triste, porque decía, esta gente ya es grande, se va a morir y yo nunca los voy a poder conocer. Entonces digo, algo tengo que hacer. Yo no voy a dejar que se vayan de este mundo sin poder antes, por lo menos, expresarles todo mi amor personalmente. Entonces un día fui al Colegio Nacional, yo estaba en cuarto año, ya terminando, para pasar a quinto, y hablo con Gualberto Montañez, que es el director del colegio, y le digo, mira, Gualberto, tengo esta idea, ¿qué te parece? Igual, yo esperaba que me dijera que no, porque es un quilombo, ¿viste? Yo decía, hay que viajar, hay que hacer... Y Gualberto me dijo que sí, pero con un entusiasmo, con una felicidad, porque no se la esperaba. Lo de Osvaldo, el contacto con Osvaldo, por ejemplo, se ensambla con el de Eve, porque yo a Eve le escribo a su mail personal el 24 de diciembre del 2017. Ella me contesta el 24 de enero del 2018, un mes después, clavado, pero a las 9 de la mañana, y me dice, hola Federico, ¿cómo estás? Te espero el jueves 8 de febrero a las 11 de la mañana en la Casa de las Madres. Entonces yo ahí empecé a saltar por mi casa como un loco, feliz, y lo llamé al toque, lo llamé a Gualberto y le digo, Gualberto, mira, ya tenemos a Eve, conseguimos a Osvaldo, así ya tenemos a los dos. Entonces Gualberto no sé qué hizo y minutos después me pasó el número de Osvaldo. Llamo a ese número y me atiende su secretaria. Entonces una mujer muy amable, y me dio con todos los gustos, me preguntó qué día quería y a qué hora. Entonces yo le dije, mira, el 8 de febrero tenemos con Eve, ¿nos podés dar para ese día? Sí, no hay problema, me dijo. ¿A qué hora querés? Hasta la hora me preguntó. Y yo le dije, bueno, a las 5 de la tarde estaría bien. Y bueno, pum, quedó ahí para las 5 de la tarde. Así que ese mismo día hicimos las dos cosas, ¿no? Y bueno, a la tarde, cuando terminamos lo de Eve, ella nos había invitado a la Plaza de Mayo a marchar en la histórica Ronda de los Jueves, ¿no? Eso no estaba en el mail, pero como al toque pegamos onda, ¿viste? Como se diría ahora, me invitó. Entonces la ronda terminó a las 4 de la tarde y ahí salimos cagando para la casa de Osvaldo, que llegamos a las 5 de la tarde porque Osvaldo, como buen alemán, era muy puntual, no le gustaba que lleguen tarde. Así que te lo juro que eran las 5 en punto de la tarde y yo ya estaba tocándole la puerta. ¿Qué querías vos saber o qué testimonio querías lograr de Osvaldo Bayer? Y yo quería saber todo, ¿viste? Le quería preguntar tantas cosas
que, viste, podríamos haber estado una semana hablando, pero armé una entrevista de 50 preguntas y llevé el guión aparte, como para no ir perdiéndome a medida que avanzaba la entrevista. Y apenas tocamos la puerta nos atiende Hugo, que es su primer hijo, su primogénito, y nos recibió con una calidez extraordinaria y nos dijo que Osvaldo andaba con neumonía, entonces iba a ver si nos podía atender. Yo ya me quería morir. Entonces del fondo de la casa se escucha una voz, ya ronca, mal, pero fuerte, ¿no? Que dice, hacelos pasar, Hugo, hacelos pasar que los estoy esperando. Y era él, entonces yo ahí, viste, me quería morir, digo, mirá. Entonces entramos y nos estaba esperando Osvaldo, viste, le di un abrazo y un beso y me dijo, sentate y bienvenido, que esta es tu casa, ¿no? Y cuando le conté, apenas me senté, le conté que yo era un joven de Cañada de Gómez, que era un pueblo que está a 400 kilómetros de su casa, del Tugurio, y que había viajado tanto solamente para conocerlo a él y para a charlar, ¿no? Porque el documental se llama Una tarde en el Tugurio. Se emocionó de una manera maravillosa, ¿no? Se le pusieron los ojos cristalinos, vidriosos y se puso feliz, ¿no? Era un hombre ya con 90 años que en 10 días, el 18 de febrero, cumplía los 91. Entonces fue como una caricia para su alma, para su espíritu. Y además un encuentro de generaciones, pienso, ¿no? Porque su trabajo, su lucha, su testimonio, al ver que vos, un joven de Cañada de Gómez, del interior del país, alumno del secundario, se interese por conocer su historia, por conocer sus pensamientos, él quizás lo haya considerado como que he sembrado y ha llegado mi testimonio. Está. Totalmente. ¿No? Y lo están tomando los jóvenes. Un encuentro de generaciones fue. Nunca había escuchado esa definición y hoy que la escucho creo que es la mejor, ¿no? Fue un encuentro de generaciones, ¿no? Entre un hombre que nació a principios del siglo XX y un joven que nació a principios del siglo XXI, bueno, en el 2000, apenas arrancó salí yo. Entonces fue un encuentro de generaciones y yo, esto no me lo dijo, pero yo creo que él lo habrá sentido así por dentro y habrá dicho, bueno, no vivía el pedo como dije cuando ganó Macri, porque te acordás que había dicho eso, algo bueno hice, ¿no? Y mi visita son parte de todos los frutos que ha dado su trabajo y su obra. Entonces se emocionó mucho y yo creo que lo habrá sentido así adentro suyo. Fue maravilloso. ¿Cómo explicás cuando te preguntan, te lo han preguntado tantas veces, seguramente tus compañeros de estudio, quién fue, quién es Osvaldo Bayer? Y es todo un tema, ¿no? Y a esto apunta mi documental, ¿no? A mostrar quién era este hombre y a darlo a conocer a mis pares, ¿no? Porque la gente más grande lo conoce de alguna u otra manera, pero para los jóvenes es todo un desafío, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy con mis amigos o con ex compañeros de la secundaria, porque yo ya estoy graduado, o cualquier clase de persona, me preguntan, ¿y quién era Osvaldo Bayer? ¿Quién es ese tipo? Y ahí, viste, se me genera un dilema interno porque ¿cómo lo explico, no? Con palabras sí, un historiador, un periodista, un escritor, un investigador y tantas cosas, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque creo que todos estos calificativos no logran calificar, ¿no? a un ser como Osvaldo, ¿no? Que estaba más allá de todo. Por eso que investigó y que denunció. Y que denunció. Cosas importantes que se dieron a la luz a partir de su investigación. Claro, porque hay quienes investigan y no dicen nada, ¿no? Y transan y se venden. Este hombre nunca se cayó y bueno, y por eso fue tan perseguido, tan censurado, tan hostigado, calumniado y hasta exiliado, ¿no? 2 veces. Pero yo creo que con este documental voy a poder explicar, ¿no? y responder a esa pregunta que tanto me hacen las personas que no lo conocen a Osvaldo, de quién es Osvaldo Bayer. Yo creo que esta noche, miércoles 8 de mayo del 2019, voy a poder dar una respuesta acorde a la pregunta que me hacen, ¿no? De quién es Osvaldo Bayer. ¿Y qué cosas le preguntaste? Que la vamos a ver ahora después de la entrevista con vos que estamos haciendo. Vamos a compartir con la gente de nuestro canal este documental que hiciste. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Con qué se van a encontrar?
Se van a encontrar con un repaso general y profundo en los tramos más importantes de su vida, pero es toda su vida, su obra y su transitar desde que nació un 8 de febrero de 1927 en Santa Fe hasta el día de su muerte, que fue un 24 de diciembre del 2018. Es un repaso general de toda su vida, desde su infancia, desde su nacimiento en Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe, y su infancia en Barrio Belgrano hasta los últimos días de su vida en el Tugurio. Osvaldo nace en Santa Fe, pero es concebido en Concepción del Uruguay. La madre viaja a Santa Fe para tenerlo y nace ahí en Santa Fe. Él es descendiente de alemanes, aunque a pesar de ser nacido en Argentina, y más específicamente de los alemanes que vivían en el norte de Santa Fe, en la colonia de Humboldt. De ahí viene Osvaldo, de toda esa que eran alemanes, suizos alemanes y austríacos, ¿no? Los abuelos de él, nacidos allá, son de la ciudad del Tirol del Norte, ¿no? De la parte del Tirol del Norte, en la ciudad de Schwaz. Entonces él viene de ahí, ¿no? Era mitad sudamericano y mitad germano, ¿no? Y sin embargo, a pesar de no tener genéticamente o biológicamente tanta implicancia, ¿no?, con nuestro pueblo, fue el hombre que más se comprometió con los pueblos originarios, que más se comprometió con los negros, con los explotados. Ha sido extraordinario, ¿no? Y cuando había ocurrido eso en los 90, producto del menemismo, que decían que, viste, que los argentinos éramos europeos, ¿no? Que venían las mujeres que se tenían de rubio, toda esa cosa desagradable, Osvaldo Bayer hizo un estudio antropológico que comprobaba científicamente, ya no históricamente, científicamente, que el 54% de los argentinos, entre el 54 y el 56% de los argentinos tenemos la sangre de los pueblos originarios. Por más que no lo sepamos o que no se note a simple vista, pero entre el 54 y el 56, o sea, más de la mitad del país. Entonces, viste, a raíz de eso y de tantas otras cosas que él hizo en contra de toda esa cultura del neoliberalismo, ¿no? del fin de las ideologías, de la muerte, ¿no?, de las ideologías, del fin de la historia, el Senado de la Nación, ¿no?, ese Senado que 20 años después lo invitaba a disertar y lo condecoró. Ese mismo Senado en los 90 lo declaró persona no grata, aprobado por todos, salvo por la izquierda, por supuesto, y no le daban trabajo en ningún lado. A raíz de eso él tiene que irse 6 meses a Alemania, así que fue un hombre muy combatido, muy repudiado, calumniado. Era un hombre que, por ejemplo, a la vuelta de la democracia, cuando caminabas por las calles de Buenos Aires, era abucheado, ¿no?, por la gente, porque durante la dictadura, durante el gobierno de Isabel, durante el tercer gobierno de Perón y durante el gobierno de Alfonsín, ya que Alfonsín se portó muy mal con Osvaldo. Ahora voy a contar por qué. Fue un compendio, ¿no?, entre la política, la justicia, los medios y la sociedad que lo despreciaban como si fuera Hitler, ¿no?, como si fuera Mussolini, y era todo lo contrario. Entonces todo este reconocimiento, además de mi documental, comienza a principios de este siglo, en el siglo XXI, ¿no?, porque hasta 1999 o hasta el 2003, cuando sube Néstor Kirchner, Osvaldo Bayer no era reconocido por nadie, solamente por los pares, no por los anarquistas. ¿Por qué pasaba eso? Porque, ¿Qué le objetaban básicamente? Y le objetaban... ¿Qué cosas no entendían, no? Y lo que pasa es que Osvaldo nunca se cayó nada, y todo lo que decía era verdad, ¿no? Entonces, desde un primer momento se puso de punta tanto a los radicales como a los peronistas. A los radicales, principalmente por lo de Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal, ¿no? Él abordó esos 3 temas como nadie en la Argentina. Y con el peronismo, porque él durante el primer peronismo fue perseguido. Él era un jovencito recién graduado de la secundaria, y quería estudiar filosofía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en ese momento Perón entrega la facultad de filosofía a la ultraderecha de la Iglesia Católica. Él igualmente se inscribe, ¿no?
Pero él empieza a notar que no quería estudiar solamente a Santo Tomás de Aquino, sino que quería estudiar también a los grandes filósofos, ¿no? Como a Hegel, como a Kant, como a Marx y tantos otros. Entonces, desde un primer momento se puso en contra a la mayoría de la Argentina, ¿no? Que son los radicales y los peronistas, ¿no? Que entre los dos, entre el compendio de los dos, llegan a alcanzar, qué sé yo, el 80 o el 90% de nuestra población. Entonces, él, durante la vuelta de la democracia, la pasó muy mal. Y bueno, y apenas asume Alfonsín da una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, y Osvaldo Bayer va a confrontarlo porque Alfonsín nunca le dio bola a los exiliados, ¿no? Osvaldo Bayer pensaba que Alfonsín iba a hacer lo que hizo Alemania después del nazismo, que fue que repatrió a todos sus exiliados y los recibió con honores como si fueran héroes de guerra, como a Thomas Mann, que hasta lo condecoraron. Entonces él va a esa conferencia y le dice a Alfonsín, ¿puedo hacer una pregunta? Y Alfonsín ya lo veía porque sabía quién era, ¿no? Y Alfonsín dice, sí, no se le va a negar. Y Osvaldo le dice, ¿por qué, señor presidente, usted nunca le ha dado atención ni importancia a todos los exiliados como yo, como Osvaldo Soriano, como Julio Cortázar? Cortázar vino en el 83, tenía cáncer y Alfonsín nunca lo recibió, le negó la visita. Él quería reunirse con Alfonsín, ¿no? Y Alfonsín se la negó. Entonces Osvaldo le dice, ¿por qué, presidente, ese desprecio de usted para con nosotros los exiliados que de verdad combatimos la dictadura? Porque Alfonsín, dicen que es el padre de la democracia, pero durante la dictadura no hizo nada, estuvo en su chacrita, y esto Osvaldo lo escribió, ¿no? En Página 12 cuando era periodista. Entonces Alfonsín se levanta, esto lo cuenta, me lo contó, se levanta con desdén, con desprecio, ¿viste? Como si fuera un caudillo o un déspota, y le dice, porque ustedes los exiliados se fueron porque son unos cagones y el gobierno no tiene por qué pagarles la vuelta a la Argentina, ¿qué se creen que son? Empleados del Estado. Entonces Osvaldo, viste, siempre fue contra todos y contra todo, pero no con saña, no con maldad, sino porque él realmente deseaba buscar la verdad histórica y trascender cualquier velo partidista o político, ¿no? Él era tan crítico y tan honesto que hasta fue crítico de los propios anarquistas, y él era anarquista, ¿no? Él en el Severino di Giovanni, que fue su primer libro, critica, Severino di Giovanni, el idealista de la violencia, fue uno de los más grandes anarquistas que tuvimos. Él lo critica porque Severino di Giovanni tenía la teoría de usar la violencia popular contra la violencia del Estado. Yo suscribo esa teoría, pero Bayer no. Pero lo que le pasa a Severino di Giovanni es que se pierde en la vorágine de la violencia y produce un atentado y mueren inocentes. Entonces él dice, no hay inocentes. Entonces él escribe ese libro criticando, ¿no?, esa parte de Severino, y también lo hace como ejemplo para las generaciones posteriores, no cometan ese error, ¿no? Y paradójicamente en los 70 ese libro fue el libro de cabecera de ERP y de Montoneros, ¿no? Y estos grupos tomaron ese libro y dijeron, así hay que hacer. Y Osvaldo lo había escrito con un sentido absolutamente contrario, como para aprender de los errores de Severino y para que... Bayer estaba en contra de todo tipo de violencia. Totalmente, era un anarquista pacifista, así se definía él. Entonces era tan crítico que hasta criticaba a los propios, ¿no?, a los suyos. Por eso fue tan combatido, ¿no? El anarquismo y el comunismo siempre fueron muy combatidos en la Argentina y en el mundo, como sabemos, pero en la Argentina no solamente estas dos ideologías fueron combatidas, sino que su persona fue combatida. Fue exiliado 2 veces, calumniado, injuriado, recibió atentados. Y él salió en las listas de las 3A, nada más ni nada menos que por los libros de la Patagonia Rebelde y por la película de la Patagonia Rebelde. Es increíble, ¿no?, que por luchar por la verdad y por hacer algo un acto de justicia histórica, ¿no? ¿Qué denunció él acerca de la Patagonia Rebelde? La Patagonia Rebelde fue uno de los hechos más trágicos de la historia de nuestro país, ¿no? Osvaldo Bayer lo que hizo fue descubrirlo. Fue el primero que lo denunció públicamente. El primero. Eso masivo. Masivo, porque en realidad yo siempre digo que lo descubrió porque no se sabía, nadie lo sabía. Solo lo sabían las personas que vivían en la ciudad, ¿no? En Santa Cruz, ¿no?, en la Patagonia. Pero, por ejemplo, la gente que en ese momento vivía en esta ciudad, por ejemplo, en Cañada de Gómez, o en Capital, o en Rosario, o en cualquier ciudad de la patria, no lo sabía. Entonces lo que él hace es emprender
una gran empresa por descubrir esta trágica y esta gran verdad y llevársela a las manos del pueblo, ¿no? Entonces él viaja a la Patagonia y para sacar lo que más adelante serían sus 4 tomos, porque él creía que iba a ser un tomo solo, pero se encontró con tanto que tuvo que hacer 4. Él estuvo 8 años investigando todo esto, ¿no? Y lo que fue la Patagonia Rebelde fue una masacre directamente llevada a cabo por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer gobierno democrático de la historia argentina, no ya una dictadura o el gobierno de Roca, que eran un gobierno elegido en elecciones. Un gobierno elegido por el pueblo, y el primero encima. Fue el que llevó a cabo esta masacre a los peones rurales de la Patagonia, porque estos peones simplemente exigían mejores condiciones de vida, cobraban 2 pesos por día o por mes, y eran peones laneros, ¿no? Y por ejemplo, para el invierno les daban una cobija de tela o de cartón para que se tapen y que duerman afuera, ¿no? Y que las sanguijuelas le chupen la poca sangre que les queda. Entonces hacen una huelga y bueno, a raíz de esto son primero apretados, luego reprimidos y salvajemente asesinados por el gobierno de Yrigoyen, que manda al general Varela, general o teniente coronel, no me acuerdo cuál era el grado militar ahora, y Varela lleva a cabo esta masacre que costó la vida de 1.500 peones rurales, de 1.500 obreros, de 1.500 proletarios, ¿no? Inocentes, ¿no? Que solamente exigían que se respete su derecho al trabajo, que se respete su derecho a la vida, a vivir. Entonces es una de las grandes manchas que tenemos, ¿no?, los argentinos, y que aparte ya nos muestran, ¿no?, cuánta sangre ha corrido en este país, cuánta sangre ha pasado bajo el puente, ya desde los primeros momentos de nuestra historia, porque esto fue en 1921, después con el antecedente de que ya había pasado la Semana Trágica, después vendría la Forestal, después vendría lo de los Pilagá, después vendría las sucesivas dictaduras hasta el 76, donde fue la peor de todas, ¿no?, la dictadura de la desaparición de personas. Entonces ya uno puede ir viendo cómo arranca el siglo XX en nuestro país, claro, ¿no? Pero en el medio, cosas que se contradicen con algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones sangrientas que han seguido durante los años de dictaduras, y en el medio una reforma universitaria, la de 1918. Totalmente. Por ejemplo, totalmente. Que se contradice con esta cuestión, con esta masacre en la Patagonia Rebelde. El mismo gobierno. El mismo gobierno. Entonces, a Bayer lo que él creo que nunca lo pudo entender, y yo tampoco lo puedo entender, es cómo es esta incoherencia, ¿no? Porque por un lado el gobierno de Yrigoyen fue el pionero en lo que tiene que ver con el voto y lo que tiene que ver con la democracia, por lo menos la democracia democrático-burguesa, ¿no? Tampoco pidamos tanto. Él apoyó la reforma universitaria, él hizo las primeras leyes laborales, muchas frustradas porque en el Senado tenía a todos los conservadores. Y por otro lado hizo las tres grandes primeras masacres y represiones al movimiento obrero de la historia argentina. Entonces Osvaldo decía, yo a los radicales no los entiendo. Por un lado se hacen los democráticos, los que están con el pueblo, y por otro lado los matan a balazos. Pero bueno, y con el peronismo le pasó absolutamente lo mismo, pero es inentendible. Yo el otro día lo escuchaba a Enrique Pinti y me reía mucho porque Pinti describía, ¿no?, primero a los radicales y luego a los peronistas, pero de los radicales decían, dan 2 pasos para la derecha, 2 para la izquierda, 2 para el centro, 2 para acá, 2 para allá, que al final no se entienden ni ellos, ¿no? En el mismo partido estaba Yrigoyen y Torcuato de Alvear. Torcuato de Alvear estaba en contra de Yrigoyen, y Yrigoyen en contra de Torcuato de Alvear, todos eran radicales. O sea, no se entiende nada, y aparte como lo cuenta Pinti es extraordinario, y yo me reía porque es cierto, ¿no? Y Osvaldo, haciendo la investigación de la Patagonia Rebelde, no podía entender cómo el gobierno de Yrigoyen había hecho eso. Es una de las grandes incógnitas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo el gran responsable de este crimen de lesa humanidad, porque fue un crimen de lesa humanidad, no sé si estará declarado por algún organismo, seguro que sí, o por el Estado. El Estado nunca pidió perdón, además, pidió perdón por la dictadura, pero nunca pidió perdón por la Patagonia Rebelde, pero sí fue un crimen de lesa humanidad porque
ya un muerto, si tuviéramos un muerto acá, los dos estaríamos cagados en las patas. Imagínate 1500 muertos. Eso fue la Patagonia rebelde, ¿no? Y Osvaldo Bayer tuvo unos huevos enormes, ¿no? Para investigar, para descubrir, para denunciar eso, porque él tranquilamente se podría haber callado la boca y haber dicho, bueno, mejor no me meto en ningún quilombo y aquí no ha pasado nada. Hizo todo lo contrario. Él tuvo la suerte, aparte, de que comienza esta investigación en los años 60. O sea, 40 años después de todos estos hechos. Y tuvo la suerte de que todos estaban vivos, menos los fusilados, claro. Pero todos estaban vivos, desde los peones, desde los soldados rasos fusileros, hasta los capitanes, los generales, todos estaban. Entonces los pudo entrevistar a todos. Él fue a la casa de cada asesino, de cada represor y los entrevistó cara a cara. Y lo reconocieron el hecho. Algunos sí, se lo reconocieron y lloraban arrepentidos y le decían, yo era un jovencito, tenía 20 años, no sabía lo que hacía, yo seguía órdenes. Y ya, pero eso los soldados rasos y los cabos, ¿no? Los perejiles, pero los capitanes, los coroneles, los sargentos, ¿no? Bueno, ni hablar los generales, no se lo reconocían y se hacían los boludos, o directamente se lo reivindicaban y lo echaban de su casa, ¿no? Porque le ha pasado un montón de veces que iba y lo sacaban, las mujeres de los militares ya retirados lo sacaban a escobazos, ¿no? Le ha pasado. Pero con los soldados que realmente fusilaron a los peones, o sea, que no eran los generales, ¿no? Eran los soldados rasos, le pasó eso, que iba a sus casas y se largaban a llorar y le decían, estoy arrepentido por lo que hice, ¿no? En tu tránsito como alumno, ¿cómo consideras que nos cuenta la historia a los estudiantes argentinos, la historia argentina? ¿Está bien contada? ¿Merece un debate? ¿Merece seguir analizando y revisando las cuestiones que le trasladan como historia a los alumnos? ¿Qué conclusión te quedó a vos de cómo te contaron en la escuela primaria y secundaria la historia argentina? Y yo creo que nos mienten en la cara, ¿no? Yo el año pasado no te dije esto tan así, pero yo este año, a partir de una evolución personal, ¿no? E intelectual, yo creo que nos mienten en la cara, ¿no? Porque después de escuchar todo lo que me dijo Osvaldo, después de haber leído su obra, toda su obra, la de él y la de tantos, ¿no? Y compararla con lo que te enseñan, más en la secundaria que en la primaria, porque en la primaria uno es muy chiquito y te enseñan las cuestiones elementales, pero quién fue Belgrano, el 25 de mayo, pero ya compararlo con la historia que te enseñan en la secundaria, en la preparatoria, en el colegio, o sea, no tiene nada que ver la verdadera historia con la que te enseñan, ¿no? Que no pasa por los colegios o por los docentes, ¿no? Más allá de la libertad de cátedra, pero pasa por los planes de estudio. La historia que nos enseñan es totalmente errónea. Por ejemplo, yo cuando estaba en tercero, y me enseñaban lo que fue la revolución industrial y lo que fue la revolución francesa. De la revolución industrial puras mentiras, ¿no? Aparte teníamos una profesora de derecha, peor todavía, y nos enseñaba que la revolución industrial había sido hermosa, que trajo el progreso, y yo le discutía y me odiaba a la profesora, ¿viste? Y yo le decía siempre, ¿el progreso a costa de qué? O sea, el progreso no puede ser a costa de la ética, a costa de la moral, a costa de la vida. O sea, y ella me decía, bueno, pero ya pasó, así que si como ya pasó está bien, hay que reconocerlo. Le digo, no, ya pasó, pero en el trayecto en el que pasó hubo un montón de vidas que fueron sacrificadas por ese progreso que vos reivindicás. Entonces esta profesora, que no voy a decir el nombre porque no corresponde, a veces no quería venir a dar clases porque yo le discutía todo, ¿viste? Me paraba, me levantaba, me iba, y soy, ¿no? Creo, rebelde. Pero en cuarto año fue peor porque ya era historia argentina, ¿no? Otra profesora más derechosa todavía, que son de esas típicas que tienen 2 hectáreas de campo y se creen que son de la familia Anchorena, así que era terrible esta mujer, no voy a decir el nombre tampoco, y cuando nos daba lo de Roca, una mujer que reivindica a Roca, que reivindica el genocidio, que nos enseñaba que Roca trajo el progreso, bueno, y de Sarmiento ni te cuento, de Sarmiento nos enseñaba que fue el educador inmortal, que trajo a las maestras de Estados Unidos, ¿no? Y todas esas cosas maravillosas, ¿no? Que siempre se han enseñado de la generación del 80. Y yo a esta profesora ya estaba un poco más curtido con la anterior, entonces yo llevaba los libros de Osvaldo Bayer, yo llevaba La Patagonia Rebelde, llevaba sus escritos sobre Roca, sobre Sarmiento, y le discutía ahí como si fuera un par y yo era un alumno, ¿no? Ella, o sea, era inferior a ella en aquel sentido.
Pero es terrible, yo creo que nos mienten en la cara, ¿no? Y con la historia mundial también, lo que nos enseñan de la Segunda Guerra Mundial es terrible, ¿no? Dicen que gracias a los Estados Unidos y a los ingleses ganamos la guerra, y es mentira. Los Estados Unidos se meten porque los japoneses le tocan Pearl Harbor, si no ni se metían. Y los ingleses fueron avasallados por los nazis, si no se metían los yanquis y los soviéticos a salvaguardarlos a ellos y a los franceses, Inglaterra y Francia serían dos dictaduras nazis. También viste que Francia fue ocupada por completo. Y los franceses eran colaboracionistas, o sea, estaban el famoso régimen de Vichy. Bueno, y con lo de la Segunda Guerra Mundial fue terrible porque omitía el papel de la Unión Soviética, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, esto hay que decirlo, se ganó gracias a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Murieron 27 millones de soviéticos, ¿no? En la invasión, la Operación Barbarroja, cuando los nazis invaden la URSS en el 41. Y no lo decía esta profesora, lo sabía, pero no lo decía. O sea, eso es... Yo no soy cristiano, ¿no? Pero eso es pecado de omisión y maldad, porque cuando vos no lo sabés, está bien, pero cuando vos lo sabés y lo negás, y encima tenés la tarea de enseñar y de traspasar el conocimiento a las nuevas generaciones, es un pecado imperdonable. Para cerrar con esto de la historia, también lo de Colón es controvertido. Bueno, Colón se lo presentaba como una figura importante, sí, heroica, ¿no?, de nuestra historia. Era el Día de la Raza, ¿no? Antes. Y ahora es el día, por lo menos hemos avanzado también con eso, ¿no? Que ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Pero lo de Colón es terrible también. Bueno, y ahí empieza todo, ¿no? Porque ahí más o menos empieza nuestra historia como americanos, ¿no? Porque antes estaban los pueblos originarios. Y con lo de Colón, la enseñanza es terrible. Eso me lo dieron en el segundo año. Tuve la suerte de que en el segundo año tuve una gran profesora, no de izquierda, pero sí crítica, ¿no? De la tradición. Ya había cambiado la denominación del día. Ya había cambiado la denominación del día, pero ella, como con el argumento de la libertad de cátedra, podría habernos mentido en la cara como hicieron las otras dos en cuarto y en quinto. Y esta profesora realmente, bueno, fue una de las primeras que me prendió la llama, ¿no? A mí ya me encantaba la historia, yo ya leía de todo, pero pero todavía no había adquirido la pasión que hoy tengo, por ejemplo. Pero con lo de Colón, yo ahí me di cuenta que hay todo un sistema cultural, ¿no? que viene del propio capitalismo, ¿no? Que viene de arriba, que a nosotros nos llega directamente, diseñado para ya desde que somos chiquitos y desde que somos adolescentes adoctrinarnos y lavarnos el cerebro, ¿no? Y siendo todos de la clase obrera, de trabajadores, de estudiantes, enseñarnos a lavar a nuestros enemigos de clase, ¿no? A la gente que pertenece a la oligarquía, a la burguesía, ¿no? Como a Roca, como a Sarmiento, ¿no? Yo creo que si hoy Roca estuviera vivo y nos ve a nosotros dos acá sentados, ¿no? O Sarmiento ni hablar, nos desprezaría. Roca sacaría el sable y nos mata a los dos acá, pero esto yo te lo firmo. Y en la escuela te lo reivindican. El gusto de Sarmiento de la sí, y Osvaldo fue el que arrancó con eso. Yo retiraría todos los gustos de Sarmiento y de Roca de todas las escuelas y de todo el país, ¿no? ¿De quién más? De Roca, de Sarmiento, de Avellaneda, de Lavalle, de tantos, ¿no? Las principales calles en el país llevan su nombre. Vos sabés que aparte lo de las calles es terrible porque hay una calle en Rosario que se llama Uriburu. Yo no sabía que había una calle que se llama Uriburu. Uriburu fue el primer dictador de la historia argentina, fue el hombre que dio el primer golpe de Estado, el que derrocó al segundo gobierno de Irigoyen. Y tiene una calle en Rosario. Y en Rosario gobierna el socialismo. Y el socialismo no, es terrible. Pero lo de Roca es terrible también porque el monumento más grande de la República Argentina está frente a la Casa Rosada y es un monumento a Roca. Está el bravo general subido a su caballo, mirando firme a la Casa Rosada, como diciendo, acá estoy yo, acá estoy presente, ¿no? Y soy inmortal y acá me van a tener por los siglos de los siglos, ¿no? El monumento más grande de la Argentina es ese y está enfrente de la Casa de Gobierno. Osvaldo Bayer, como todos saben, desde hace muchos años, más de 30 años, venía llevando hasta el día de su muerte una lucha para sacar ese monumento a Roca de enfrente de la Casa Rosada y reemplazarlo por un monumento a alguien que verdaderamente lo merezca, como por ejemplo San Martín, o por ejemplo el Indio Arbolito, por ejemplo los pueblos originarios, o quien sea, pero no Roca. Entonces lo que hacía era ir casa por casa juntando llaves para
para recolectar millones de llaves para fundirlas luego, con ayuda obviamente de otras personas y del Estado o no, para, con todas esas llaves recolectadas, donadas por el pueblo, fundirlas, fundir ese bronce y hacer el nuevo monumento que reemplazaría el monumento de roca, ¿no? Y él también llevó una gran campaña juntando firmas, ¿no?, de todos los habitantes de Capital y del interior, ¿no? Porque él decía, Argentina no es solamente Capital, Argentina es la patria entera. Entonces él viajaba, cuando hacía sus viajes, que iba a los congresos históricos, llevaba, ¿no?, la planilla juntando las firmas y buscando llaves para este gran sueño utópico que tenía de algún día poder sacar esa maldita estatua que está enfrente de la Casa Rosada y poder construir entre todos, entre todo el pueblo, a alguien que realmente nos represente como pueblo y que verdaderamente la merezca. La de Colón fue sacada, ¿no? La de Colón fue sacada, por ejemplo. Eso fue un gran avance que se debe, ¿no?, a la lucha de los organismos de derechos humanos, a los historiadores críticos y antisistema como Osvaldo, y por supuesto también al Estado, ¿no?, que durante el gobierno de Néstor y Cristina han abierto, ¿no?, el debate y sin estar de acuerdo, o sí o no, han permitido la posibilidad de debatir todo esto, porque antes estaba todo silenciado, ¿no? El Estado siempre estaba en silencio, ¿no? Siempre te daba la espalda. Los Kirchner lo que hicieron fue tomar el Estado y darle un sentido diferente, ¿no? Además de que Néstor principalmente, cuando asume, fue a la ESMA con todas las Fuerzas Armadas enfrente y les dijo, no les tengo miedo. Y dijo, aparte, pido disculpas en nombre del Estado por esta barbarie. Néstor pidió disculpas en nombre del Estado. Eso la gente por ahí lo minimiza, pero ¿sabes lo que es pedir disculpas siendo vos un ser humano en nombre de un Estado? Encima de un Estado tan sangriento, tan asesino, tan asqueroso como el Estado argentino, y él pidió disculpas en nombre del Estado por ese genocidio. Entonces ahí empieza la reivindicación a Osvaldo Bayer. Ahí a Osvaldo Bayer le empiezan a abrir las puertas y recién ahí la sociedad empieza a aceptarlo, ¿no? Porque ya había un gobierno que dijo, Osvaldo, vos no sos una mierda, vos sos un héroe de la patria, sos uno de los grandes y nosotros te vamos a reconocer y a reivindicar como corresponde. Y uno estará en contra de los Kirchner, o los querrá o no, pero eso lo hicieron, ¿no? Fue un gobierno de los derechos humanos y fue un gobierno que rescató a Osvaldo. Rescató en el sentido de que pudo comenzar a rendirle los honores y los homenajes antes de que se muera, ¿no? Porque generalmente a estas grandes personalidades las reconocen cuando mueren, como a Marx, que en vida lo exiliaron por toda Europa, se le murieron 2 hijas de hambre, y El Capital lo escribió en la Biblioteca Pública de Londres porque no tenía plata ni para los libros, y recién después de muerto empezó todo el boom revolucionario y vino la Revolución Rusa y todo. Pero a Osvaldo tuvimos la suerte de que pudimos decirle en vida que lo amamos y que, bueno, hasta el día de hoy, hasta el día que yo me muere y hasta el día que estemos acá en la tierra, lo vamos a reivindicar y a donde quiera que vayamos vamos a llevar bien alto su nombre. ¿Alguna vez en la escuela te sugirieron leer el libro de Bayer, lo estudiaron, lo trabajaron? Nunca me nombraron el nombre de Osvaldo Bayer en la escuela, por lo menos en el aula, ¿no? Las profesoras. ¿Ni en tu escuela ni en ninguna? En ninguna. Y mirá, fíjate esta particularidad de que ni siquiera están sus libros en las bibliotecas de las escuelas. Por ejemplo, yo fui al Colegio Nacional, ¿no? Y en el Colegio Nacional de esta ciudad no hay libros de Osvaldo Bayer en la biblioteca. No es una crítica al colegio, gracias al colegio yo pude hacer esto con Bayer, pero no hay libros de Osvaldo Bayer en las bibliotecas. Vas a encontrar libros de Osvaldo Bayer si vas a una biblioteca, ya biblioteca en sí, no un colegio con biblioteca, como por ejemplo acá en Cañada tenemos la Biblioteca Rivadavia, que ahora cumple 99 años, que es una de las grandes instituciones culturales de nuestra ciudad. Pero no hay libros de Osvaldo Bayer en las bibliotecas de los colegios y está invisibilizado Osvaldo. Hasta el día de hoy. Esto... ¿Qué más? Está invisibilizado, que considerás debiera ser un testimonio, un libro, una investigación que podría ponerse al menos en el debate, porque... Además de Osvaldo, y bueno, Rodolfo Walsh también, aparte está muy demonizado todavía, a pesar de todo lo que hicieron los Kirchner, está muy demonizado Rodolfo Walsh por su implicancia y su participación en Montoneros y en la guerrilla. ¿Qué lectura hace de la etapa de la Argentina? De la Argentina, bueno, yo soy comunista, ¿no? Actualmente afiliado al Partido Comunista, particularmente como revolucionario considero que la revolución
revolución no se hace por los votos, nunca una revolución en la historia de la humanidad se hizo votando, ni pacíficamente. En eso pienso distinto de Osvaldo y lo discutí cuando fui, fue una discusión muy linda. Y bueno, yo estoy a favor de la revolución, y creo que la revolución, como decía Marx, es una acción violenta que emprende el pueblo en contra de las clases dominantes y bueno, y de ahí sale algo, ¿no? ¿No se puede lograr políticamente eso? Políticamente lo que se puede lograr es una socialdemocracia progresista, un progresismo, pero dentro de los marcos del sistema. Quitando las armas, digo. Sí, pero lo que se puede lograr es una socialdemocracia progresista, ¿no? Por ejemplo, lo que fue los Kirchner acá, lo que fue Mujica en Uruguay, lo que es Evo Morales en Bolivia, lo que fue Rafael Correa en Ecuador, lo que fue Chávez y ahora Maduro en Venezuela. Pero eso son gobiernos socialdemócratas, progresistas, ¿no? Y todo, y yo los amo, Evo Morales es mi ídolo y todo, pero siempre dentro de los marcos del sistema, ¿no? Siempre respetando la propiedad privada, siempre respetando a los terratenientes, porque fíjate que a pesar de estos gobiernos, en Argentina, Martínez de O sigue teniendo las 2.500.000 hectáreas que se legó cuando hizo la campaña del desierto con Roca. Entonces yo digo, políticamente se puede lograr eso, pero una revolución verdadera, una revolución comunista, como la cubana, como la rusa, como la china, esas tres revoluciones no se hicieron políticamente, se hicieron a punta de fusil, y eso hay que decirlo. Entonces yo como soy bolchevique, soviético, yo creo que esa es la única manera. Ojalá hubiera otra, pero ¿cómo le haces entender a Martínez de Oz que tenemos que hacer una reforma agraria? ¿No? Y porque no la respetan. Por ejemplo, fíjate, cuando el kirchnerismo hizo la 125, que no era una reforma agraria, era simplemente que los chacareros tienen que aportar una parte de todo lo que exportan, toda la guita que ganan, al Estado, porque Argentina había sido declarada en default por no pagar a los buitres. Entonces Cristina, inteligente, dijo, bueno, como Néstor a los chacareros les perdonó todo el agregado que tenían de la deuda y solamente les dejó la deuda en sí que tenían que pagar, ahora nos van a responder bien. Y viste lo que pasó, a los Kirchner casi les dan un golpe de Estado, casi lo tiran por la ventana a Néstor y a Cristina. Cristina estaba por renunciar porque tenía miedo que la maten y que le den un golpe de Estado. Eso casi produce una guerra civil, eso solo. Imagínate una reforma agraria, que venga el Estado y les diga, ustedes señores ya no son más dueños de todo el país, de las millones de hectáreas que tienen. Esto sería ya Kosovo en un mal día, no sería Yugoslavia, no sería la guerra de Yugoslavia lo que podría pasar acá. Está bien, hay gente que dice, bueno, pero si haces eso va a morir mucha gente. Pero si no lo haces también, porque hoy muere mucha gente a causa de la concentración de tierras. Por ejemplo, Santiago Maldonado murió por esta gente, ¿no? A Santiago Maldonado lo mató Benetton, un inglés que es dueño de la mitad de la Patagonia. Entonces, eso es lo que pasa en este sistema. Políticamente no se puede hacer, porque si yo te digo que el kirchnerismo quiso hacer la 125, que fue súper tibia, que no fue una medida revolucionaria, y casi les dan un golpe de Estado y se arma una guerra civil, imagínate si hacemos una reforma agraria. Entonces, el único lenguaje que entiende esta gente es el lenguaje que ellos usan contra nosotros, ¿no? Porque ellos son violentos con nosotros. Esta gente fue la que hizo la Patagonia rebelde. Entonces, ¿cómo? Ellos pueden matarnos a nosotros, nos pueden hacer mierda y nos pueden hacer lo que quieran y nosotros no les podemos contestar, no les podemos responder. Yo creo en la teoría de Severino Di Giovanni, y en la teoría de Vladimir Lenin, ¿no? En la teoría de que la violencia de la violencia de clase contra clase, ¿no? Que sí suena dura, pero es la realidad, ¿no? Es el país en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ante la dictadura militar, la Constitución misma te permite levantarte en armas. La Constitución, hay un párrafo de la Constitución que dice que que el pueblo se puede levantar en armas para restituir el orden constitucional ante un desacato de los militares. Eso está, no me acuerdo qué artículo es, pero si lo buscas está. Entonces la acción que emprenden los grupos guerrilleros en los 70 fue totalmente patriótica y legal, porque la Constitución misma te lo permite. O sea, la Constitución dice que cuando la Constitución se pone fuera de juego y las instituciones de la República son
anuladas, el pueblo tiene el legítimo derecho y deber de levantarse en armas para restituir el orden que marca la Constitución y las leyes. Yo tengo ¿Te gustaría participar políticamente? Claro que sí, yo participo políticamente. Formar parte de un Estado, tomar decisiones, y yo, consejos. Del Estado cubano, si me llaman, no tendría problema. Nah. ¿Y acá? No, acá en Argentina me encantaría, pero con Argentina, en tu ciudad. Sí, en Cañada, pero con un partido que represente realmente mi ideología, ¿no? Mis intereses. Yo nunca podría formar parte de un gobierno del Partido Justicialista, como tampoco podría formar parte de un gobierno del Partido Radical. Jamás podría, porque soy contrario a los dos, ¿no? Soy antirradicales. No sé si antiperonista, porque por ahí los antiperonistas también fueron los que bombardearon la plaza, pero sí contrario a Perón y al peronismo. Entonces yo lo haría, por supuesto, pero desde un partido que represente mis intereses. Por ejemplo, del Partido Comunista, yo sé que nunca llegó ni va a llegar, pero si llegara, yo con mucho gusto, ¿no? Participaría en aquel gobierno. ¿Qué decisión tomaría alguien del Partido Comunista en una localidad como la nuestra? De nuestro una persona... La Cañada de Gómez, imaginamos, a ver, mira, ¿qué decisión podría tomar una persona comunista en estas localidades? Una persona del Partido Comunista en el poder del Estado, la primera decisión que tomaría en Cañada de Gómez y en toda la zona sería que nos dejen de fumigar en la cabeza y que dejen de fumigar. No que fumiguen a 500 metros, porque siguen fumigando igual. Que no fumiguen, prohibiría el glifosato y echaría a Monsanto por lo menos de la ciudad y intimaría a la provincia, ¿no? Al gobierno provincial, al gobierno socialista, que transó con Monsanto y transó con las multinacionales y permite que nos fumiguen arriba de la cabeza. Yo el otro día leí un testimonio de una mujer que decía que estaban con el hijito, pasaba un avión y fumigando, y el nene decía: mami, me pican los ojos, y se le pusieron los ojos rojos como un tomate. Entonces acá hubo una mujer que ahora no me acuerdo el nombre, que le fumigaron la casa y le fumigaron encima, y ahora está con juicios al Estado. No sé cómo sigue toda esa lucha, pero una persona del Partido Comunista, la primera decisión que tomaría y la primera acción que haría de gobierno sería esa: que dejen de matar al pueblo, porque nos están matando, nos están tirando veneno, nos están tirando glifosato arriba de la cabeza, nos están, no solamente encima nuestro, sino en los alimentos que comemos, en los tomates, en la zanahoria, en la papa, y ahí nos están matando de a poco, ¿no? No vienen ni nos disparan, ni nos meten, ni nos encarcelan, pero nos matan de esa manera, de una manera silenciosa. Entonces, esa sería la primera acción que entre tantas otras, ¿no? ¿Tributariamente? Y bueno, intentaría hacer una reforma agraria. Yo creo que la tierra es la fuente principal de la riqueza. Sería distribuir la riqueza, pero de verdad, ¿no? Distribuirla, agarrar todas esas hectáreas y partirlas. Y tomá, vos que nunca tuviste una hectárea y que siempre le trabajaste a este tipo por 2 pesos y te hicieron pelota, acá tenés, qué sé yo, 50 hectáreas. Trabajalas, producí, porque te las ganaste. Pero acá en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, en Argentina y en el mundo también, las tierras pertenecen a unos pocos, ¿no? En Argentina, en el caso de que además son extranjeros, ¿no? No tiene nada que ver si son extranjeros o nacionales, porque yo soy comunista, el comunismo es internacionalista. Nosotros creemos que los estados nacionales están superados, ¿no? Que la única patria es el mundo y la única familia la humanidad. Pero es terrible la situación acá. En la 125 cortaban la ruta con armas. O sea, no tienen ningún respeto por la democracia, no tienen ningún respeto por los derechos humanos, no tienen ningún respeto por la Constitución Nacional, ni tienen ningún respeto por la ley. Y después esta gente sale a gritar a la calle que los montoneros fueron unos hijos de puta, que los guerrilleros, que Cristina era montonera y todas esas barbaridades que dicen. Y ellos son de lo peor, ¿no? Porque eso es lo que me da bronca, de que luego salen con el mote de que son democráticos, que a nosotros, que estamos ahora en contra de este gobierno de Macri, nos dicen: respeten el gobierno, déjenlo terminar. Y ellos, durante el gobierno de Cristina, en el 2008, lo que hicieron, eso no tiene perdón, eso fue un crimen contra la patria, un crimen contra la Constitución. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que luchar, es por la distribución de la riqueza real, ¿no? El gran Emiliano Zapata, revolucionario de México, que hizo la revolución con Ricardo Flores Magón y tantos otros de 1910,
ya acuñó esa gran frase que hasta el día de hoy resuena, ¿no? Que es la tierra para el que la trabaja. Hacemos la invitación final a la gente para que vea el documental que hiciste sobre Osvaldo Bayer, que lo presentás en Canilla de Gómez, lo vas a presentar en distintas localidades donde te inviten. Mira, yo voy a donde me abran las puertas, a menos que... ¿Te tienen miedo todavía en algunos lugares o no? Y no sé si me tienen miedo, pero por ahí me miran con desdén. Yo voy a donde me abran las puertas. Yo quiero que este documental se transmita en todos los lugares de la Argentina. Lo voy a presentar hoy, esta noche, a las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario. El lunes 13 de mayo, o sea, el lunes que viene, lo voy a presentar en el Colegio Nacional de la ciudad, en 2 turnos, ¿no? Tanto a la mañana como a la tarde. A las 10. ¿Es un debate con los chicos? Sí, por supuesto. A las 10:45 es la primera función y la segunda función es a las 14:45. Luego de la proyección de ambas funciones va a haber una serie de preguntas y respuestas, para si alguien quiere preguntar algo, y después va a haber un debate, ¿no? Que cada estudiante exprese lo que siente y lo que piensa respecto a lo que vio, que es lo que más me interesa. Y va a haber una tercera presentación en Cañada de Gómez que va a ser en Ansafé, porque a Ansafé le debemos todo, porque el colegio hizo un convenio con Ansafé para que Ansafé financie al camarógrafo, que fue el gran Claudio Plaini, y al equipo técnico para hacer todo como corresponde. Y bueno, en Cañada serían estas 3. En Ansafé todavía no tenemos fecha, pero ya en estos días Claudia Irure, que es su secretaria general, me la va a confirmar. Y luego lo estaría presentando en Rosario. Yo soy muy amigo de Norma Ríos, que ella está en la APDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es la presidenta nacional. Y ya estamos organizando para presentarlo en Rosario, en La Toma. Y después también estoy organizando para presentarlo en Buenos Aires. Y para eso estoy hablando con Ana Bayer, que es la hija más chica de Osvaldo, que es documentalista y bueno, desde que se murió su papá se dedica a recorrer la Argentina y cualquier lugar donde le inviten, homenajeando la vida y la obra de su padre. Así que bueno, ella me está haciendo la gestión para ver si lo puedo presentar en la ESMA, ¿no? Que presentarlo en la ESMA sería como tocar el cielo con las manos, sería ya lo máximo, ¿no? Pero bueno, por el momento estamos cargados, estamos llenos de futuro y yo por lo menos con ganas de recorrer el país entero presentando esto, a donde sea que me abran las puertas. Que te recorres toda la provincia de Santa Fe y el país con tu cámara y retratás lo que muchos callan y lo que muchos no retratan, ¿no? Porque si fuera por otro medio ni vienen a hacer una entrevista de más de 1 hora como te venís vos desde Totoras a la mañana. Yo realmente no tengo palabras para agradecerte tanto a vos como al Canal 4 de Totoras, en medio del clima en el que vivimos, ¿no? En medio de esta dictadura del capital, de este capitalismo terrible que estamos sufriendo como pueblo. Ustedes siguen ahí al pie del cañón, a pulmón y están siempre junto al pueblo, ¿no? Son como crónica, pero a nivel local.